Bien. Bueno, ahora vamos a hablar sobre superveniencia, que es una de las formas en que se ha entendido esta idea de conexión entre lo más fundamental y lo menos fundamental, e incluso se ha intentado usar, o se intentó usar esto como reemplazo de la idea de fundamentalidad, que se pensaba como oscura y tal, y el concepto de superveniencia se pensaba que era bastante más claro, primero porque se puede definir utilizando recursos de la lógica modal y de la lógica estándar, que son quizá el paradigma de la claridad conceptual en la filosofía analítica, mientras que se pensaba que la idea de fundamentalidad y de derivatividad y de dependencia y estas ideas relacionadas no se podían definir en este marco teórico lógico. Como veremos después, otros filósofos de hecho cuestionaron que este fuera el paradigma de claridad y más bien propusieron ideas de dependencia, de fundamentalidad y de fundamentación con su propia lógica. Así que un poco voltearon como todo el asunto, ¿no? Pero bueno, en los 70s, 80s, 90s sobre todo hubo una explosión en la literatura sobre esta idea de superveniencia como sustituto, digamos, de la idea de fundamentalidad. Así que ahora vamos a hablar sobre esto y probablemente al final mencionemos también algunas cuestiones sobre esta idea más básica, se supone, de fundamentalidad. Bueno, entonces, esto es lo que dicen McLaughlin y Karen Bennett en la entrada a la Stanford Enciclopedia de Filosofía, la Enciclopedia Stanford de Filosofía, sobre la noción de superveniencia. Un conjunto de propiedades A sobreviene o superviene a otro conjunto B, siempre y cuando dos cosas no puedan diferir con respecto a las propiedades A sin diferir también con respecto a sus propiedades B. Es decir, tenemos dos conjuntos de propiedades, ¿no? Por ejemplo, digamos, las propiedades mentales y las propiedades físicas, ¿no? Propiedades mentales como tener cierta creencia, estar triste o estar feliz o estar lo que sea, ¿no? En un cierto estado mental. Y tenemos propiedades físicas, ¿no? Como tener un cierto estado físico. Entonces la idea es que las mentales supervienen sobre las físicas, sobrevienen a las físicas, siempre y cuando, esta es la idea, si tenemos dos cosas que difieren con respecto a sus propiedades mentales, esto va a hacer que también necesariamente difieran con respecto a sus propiedades físicas, ¿no? Entonces, si tenemos, supongamos, yo y un gemelo, un duplicado intrínseco, idéntico, ¿no? O sea, todas mis propiedades intrínsecas las tiene este duplicado, excepto por una propiedad mental, ¿no? Digamos que yo estoy feliz y el duplicado está triste. Esto necesariamente implica que vamos a tener al menos una propiedad física también distinta, ¿no? Esta es la idea de superveniencia. Y el eslogan era: no puede haber una diferencia A sino una diferencia B. Entonces, decir que las propiedades mentales difieren de las físicas es decir que no puede haber una propiedad mental sin una propiedad física. Y noten el no puede, ¿no? Esto es una cuestión de necesidad o de imposibilidad, no es una cuestión modal. Por ejemplo, este es el ejemplo que acabo de dar. Una forma de entender al materialismo sobre la mente en la literatura de finales del siglo XX era mediante la superveniencia. No puede haber diferencias mentales sin diferencias físicas. Entonces, esto es lo que se conoce como materialismo de superveniencia. Una manera de entender que la mente depende de la materia era mediante el concepto de superveniencia. Como veremos, esto ya no es tan popular o tan favorecido en la literatura, por razones que mencionaremos después. Pero esta era la idea, ¿no? Si tenemos dos duplicados mentales, tienen que tener, si tenemos dos duplicados mentales, excepto por una, o las que sean, pero digamos, por al menos una propiedad mental, por ejemplo, yo tengo una creencia de que hoy va a llover, mi duplicado no tiene la creencia de que hoy va a llover, eso necesariamente implica que debemos tener al menos una propiedad física distinta. ¿Okay? Entonces, dicen McLaughlin y Bennett, las afirmaciones de superveniencia no dicen simplemente que sencillamente pase o que solamente ocurra, que no haya diferencias A sin diferencias B. Dicen que no puede haberlas, ¿no? Entonces es una cuestión modal. No puede haber diferencias mentales sin diferencias físicas. ¿Okay? Entonces las propiedades A sobrevienen a las B, sí, solo si una diferencia en las propiedades A requiere una diferencia en las propiedades B, o dicho de
manera equivalente si y solo si la similitud exacta con respecto a las propiedades B garantiza una similitud exacta con respecto a las propiedades A. Es decir, en el caso del materialismo, si tenemos dos duplicados físicos completos, ¿no? Dos entidades que son, por ejemplo, yo y mi gemelo, que tienen exactamente todas sus propiedades físicas en común, esto necesariamente implica que debemos tener todas las propiedades mentales en común, idénticas, ¿no? Las afirmaciones de superveniencia tienen fuerza modal. Entonces, como mencionaba, la idea es que la superveniencia se puede entender en el marco teórico de la lógica modal, básicamente estándar, ¿no? O en el lenguaje modal, que se había investigado y que se conocía bastante bien. Entonces esto hacía pensar a mucha gente que era un concepto suficientemente claro, ¿no? Por poder entenderse de esta manera. Bueno, quien introdujo esto fue Donald Davidson. Introdujo el concepto de superveniencia. No es el primer filósofo que hablaba de esto, pero fue quien, digamos, popularizó la idea de entender esta noción de dependencia mediante superveniencia. En los 70s. Cita: las características mentales dependen en cierto sentido o son supervenientes de las físicas. Se podría interpretar que tal superveniencia significa que no puede haber dos eventos iguales en todos los aspectos físicos, pero que difieran en algún aspecto mental, o que un objeto no puede alterarse en algún aspecto mental sin alterarse en algún aspecto físico. Entonces esta idea de entender dependencia, en cierto sentido, mediante superveniencia, ¿no? Incluso algunos dirían reemplazar la idea de dependencia con la idea de superveniencia, que era más, se pensaba más claro. Sin embargo, es ya casi universalmente aceptado que, pese a la importancia que la noción habrá tenido en las épocas anteriores, el concepto de superveniencia no es adecuado para comprender la estructura jerárquica de la realidad, que es lo que queremos comprender. Esta idea de diferentes capas o niveles ontológicos que dependen unos de los otros. En primera, queremos pensar que la relación entre los niveles o capas de la realidad debe ser irreflexiva o asimétrica, ya sea entre los niveles o entre las entidades que ocupan esos niveles. Bueno, entonces, ¿qué significa asimetría? Significa que una relación es asimétrica cuando si X se relaciona con Y, entonces Y no se relaciona con X. Un ejemplo de relación asimétrica es la relación ser padre de. Entonces, si A es padre de B, esto implica que B no es padre de A. ¿Okay? Entonces la relación ser padre de es asimétrica. En cambio, la relación ser hermano de es simétrica. Entonces, si A es hermano de B, B es hermano de A. ¿Okay? Entonces, esa es simétrica. Lo que queremos es que sea asimétrica. Y que sea irreflexiva significa que ninguna cosa está relacionada consigo misma mediante esa relación. Entonces, por ejemplo, ser padre de, nadie es padre de sí mismo. Pero, por ejemplo, tener la misma estatura, todo el mundo tiene la misma estatura que esa misma persona, ¿no? Yo tengo mi misma estatura. Entonces, tener la misma estatura es una relación irreflexiva. Bueno, sin embargo, la superveniencia sí es reflexiva porque todo superviene sobre sí mismo. Es decir, si tenemos superveniencia entre propiedades, por ejemplo, o conjuntos de propiedades, es trivial ver que no puede haber una diferencia en las propiedades físicas sin que haya una diferencia en las propiedades físicas. Entonces, superveniencia es reflexiva. Y también, y no es asimétrica. Hay casos en los que X sobreviene de Y y Y también sobreviene de X. Todos los casos de reflexividad son casos donde se vio la asimetría, pero también puede haber otros casos, ¿no? También hay otros casos donde no es tanto por estas cuestiones de asimetría y reflexividad, pero por ejemplo, ser F superviene intuitivamente sobre ser no F, porque cualquier diferencia en ser F va a ser necesariamente una diferencia en ser no F, pero uno no quisiera decir que F y no F, que una propiedad como ser F depende de su negación, o no, al menos no en todos los casos, ¿no? Es como contraintuitivo. Así que la superveniencia tiene estas características formales que no son adecuadas para entender el ordenamiento entre las capas de la realidad ontológicas, en la estructura jerárquica, o bien entre las entidades que están en esas capas. Bueno, entonces la superveniencia no es adecuada y se buscaba entenderla
noción de dependencia de otra forma, ¿no? Que no fuera la superveniencia. Se intentó otras cosas, superveniencia explicativa, etcétera, ¿no? Que tenía que haber una explicación y tal, pero hoy en día básicamente se ha abandonado la idea de superveniencia, aunque como he dicho, fue muy importante durante mucho tiempo, bueno, no sé, algunas décadas, en la literatura de la metafísica, digamos, interniveles. Bueno, ahora vamos a revisar esta idea de fundamentalidad o prioridad que está un poco en el trasfondo de todas estas investigaciones, ver cómo, digamos, entendemos este concepto un poco y, digamos, un poco esto explicaría las razones por las que la superveniencia realmente ya no es, o ya no se toma como un candidato para entender esta noción de fundamentalidad. De hecho, algunas personas en la literatura han propuesto entender la noción de fundamentalidad o de prioridad como un primitivo en nuestra teoría metafísica, en lugar de intentarla definirla en otros términos, ¿no? Mucha gente, pero por ejemplo, Correia tiene estos artículos sobre la lógica de la fundamentalidad, y con esta lógica incluso él propone definir otras nociones como la noción de fundamentación que veremos después, relacionarla con ideas de dependencia ontológica, etc. Un poco relacionado, pero no lo mismo. Fine, en un artículo famoso e importante en 2001, propuso entender un concepto primitivo de realidad que se acerca un poco, bastante, a la noción de fundamentalidad absoluta que ahora vamos a revisar. Entonces, hay estas ideas de entender fundamentalidad más bien en sus propios términos, digamos, como un primitivo, y más bien relacionarlos con otros términos o con otros conceptos, en lugar de reducirlo o entenderla en otros términos. En metafísica se han estudiado diferentes nociones de fundamentalidad, que todas ellas o muchas están relacionadas por la idea de que A es más fundamental que B si A determina, construye, constituye o explica a B. Bueno, se ha pensado que estas entidades, las A's y B's que mencionamos, ¿no? Relacionadas por la fundamentalidad, pueden ser hechos, proposiciones, objetos, propiedades o diferencias objetivas correspondientes a ideologías en el sentido coiniano. Bueno, entonces, ¿qué es una ideología en el sentido coiniano? Un poco a grandes rasgos. Bueno, y revisamos anteriormente esta idea de la ontología de una teoría en el sentido de Quine, que es aquellas entidades que la teoría requiere para que sea verdadera, ¿no? Formalizamos la teoría en la lógica canónica, particularmente con cuantificadores existenciales, y para que esas afirmaciones existenciales sean verdaderas se requiere un cierto dominio de entidades, y esas entidades son los compromisos ontológicos o la ontología de la teoría. Bueno, Quine también distinguió la ideología de una teoría, que son básicamente los conceptos o el lenguaje primitivo con el que se formula la teoría. ¿Okay? Entonces, en la literatura más reciente se le ha dado bastante peso también a la ideología. No solo la ontología de una teoría, sino también la ideología es importante porque se piensa, esta ideología nos está indicando cuáles son las diferencias objetivas o las diferencias que la teoría postula en la realidad, ¿no? Entonces, en un lenguaje donde tengamos, por ejemplo, términos para partícula o para campo, lo que está indicando eso es que la teoría supone que hay una diferencia objetiva entre ser una partícula y ser un campo, ¿no? Aunque todavía no hablemos de qué entidades se requieren, la teoría requiere que haya esa diferencia en la realidad, ¿vale? Entonces, bueno, regresando, la idea es que esta relación o estas ideas de fundamentalidad, una relación de fundamentalidad, se ha propuesto que relacione propiedades, proposiciones, hechos, objetos o estas diferencias objetivas que corresponderían a las ideologías en el sentido quiniano. Bueno, cualquiera que sea el tipo de entidades que sean, A puede ser más fundamental que B, incluso si no es un fundamento para B específicamente. Esto es así cuando A es tan fundamental como otra cosa C, que sí constituye, explica, etc. a B. En ese caso se dice que A es del mismo nivel o capa óntica que C. Entonces tendríamos, como en el diagrama que vimos anteriormente, tendríamos niveles, ¿no? Estos niveles. Y en estos niveles tendríamos entidades que a su vez van a depender o etcétera de otras entidades particulares de un nivel anterior.
Pero, aunque estas otras entidades de acá no expliquen esta entidad particular de acá, aún así son más fundamentales en el sentido en que pertenecen al mismo nivel que otra entidad que sí explica o construye, etcétera, a la entidad más derivativa, ¿no? Entonces, bajo una idea muy tradicional donde, por ejemplo, los seres vivos dependen de las partículas físicas subatómicas, por ejemplo, aun cuando una partícula en otra galaxia no me constituya, aún así es más fundamental que yo como ser vivo porque pertenece a un nivel más fundamental que es el nivel de las partículas, ¿no? Ese es un ejemplo. Esta noción de que la realidad está separada en niveles de fundamentalidad es la noción relativa de fundamentalidad. También tenemos una noción absoluta. Sería lo que no está determinado, explicado, construido, etc. por nada más, siendo al menos parte de lo que determina, construye, constituye, explica, etc. a todo lo demás. Entonces, tendríamos niveles unos más fundamentales que otros. Esa es la noción relativa de fundamentalidad, pero también tenemos una noción absoluta de fundamentalidad que es el nivel más fundamental de todos, ¿no? Aquello que, digamos, está a la base, en la base. Este nivel sería lo que construye, determina, etc. Todo lo demás. Al menos si la relación de fundamentalidad es una relación transitiva, de lo cual hablaremos después, pero si no lo es, al menos aquello que no es construido, determinado, etc. por nada más. Ahora bien, hay algunas propuestas en la literatura de hablar de fundamentalidad de niveles de alguna forma más derivativos, lo cual es raro y porque suena un poco contradictorio, pero no lo es así. Hay esta propuesta de entender la noción de emergencia, una propuesta de Elizabeth Barnes, de entender la noción de emergencia como esta fundamentalidad que no es básica de alguna forma. No es la noción estándar de emergencia, yo creo, de lo cual hablaremos también más adelante, la noción de emergencia. La propuesta de Barnes es muy no estándar, digamos, yo no sé de alguien más que la defienda, pero bueno, hay esta propuesta que creo que es un poco aislada en la literatura, ¿no? Pero usualmente se entiende como lo más fundamental, aquello que no es derivativo, que está en la base de todo lo demás, ¿no? Bueno. A veces también lo fundamental se caracteriza como libremente recombinable. El espacio de todas las posibilidades ónticas estaría determinado por todas las recombinaciones de la ontología fundamental. Entonces esta es una idea de raigambre humeana, ¿no? Esta idea de raigambre humeana porque Hume tenía esta idea de que la causalidad, en realidad en el fondo se refería a la necesidad, ¿no? La causalidad era como se entendía la necesidad o la necesidad natural en esas épocas, pero en el fondo el problema de Hume era con la necesidad, ¿no? Entonces él pensaba que, o al menos la interpretación estándar de Hume, es que la necesidad no es algo objetivo en la naturaleza, sino que es una idea que nosotros nos creamos por estas ideas de conjunción constante, cercanía espacial y temporal, etcétera, ¿no? Bueno, anterioridad temporal de un evento sobre otro, de un evento respecto a otro, cercanía espacial, conjunción constante. Este tipo de características nos hacen pensar que un cierto tipo de eventos causa al otro, y cuando decimos causa, queremos decir que hay una relación necesaria entre estos dos. Pero decía Hume, nosotros nunca vemos necesidad, solo vemos esto, conjunción constante, anterioridad temporal y cercanía espacial. Y esto más la fuerza de la costumbre nos hace inferir que hay esta relación como mítica, oscura, metafísica de necesidad envuelta en la causalidad. Bueno, entonces los proyectos humeanos modernos, cuando uno dice humeanismo en la metafísica, en ética y en otras áreas hay distintas ideas de humeanismo, pero cuando uno dice humeanismo en la metafísica, se refiere a la idea de que la necesidad, en general, de que la modalidad no es fundamental. O bien no es real, o bien en todo caso es derivativa. Sider, por ejemplo, piensa que es muy derivativa. Otros piensan que es algo que proyectamos sobre la naturaleza. Pero en general se refiere a la idea de que la necesidad no es algo objetivo. Se le suele oponer a ideas aristotélicas, donde la necesidad es algo objetivo y es parte de cosas como esencias o potencialidades. Y bueno, no son las únicas formas de entender la modalidad, pero son dos grandes campos. Bueno, entonces regresando a esta idea de libremente recombinable,
es una idea de Raigambre-Gimena, la idea de que lo más fundamental no tiene relaciones modales entre sí. Que digamos, si tenemos entidades en el nivel más fundamental, podríamos decirlo, por decirlo metafóricamente, recortar y pegar, y cada uno de estos como recortes y pegados resulta en posibilidades distintas, ¿no? No hay ninguna entidad fundamental se implica necesariamente con otra. De nuevo, porque esto requeriría modalidad fundamental. Y además hay esta idea de que, un poco, yo creo, reminiscente de la supervivencia, de que los vínculos modales primitivos o básicos indican cierto tipo de derivatividad, o que si una cosa implica necesariamente otra, esto indica que esta otra debe ser derivada. Entonces hay estas ideas, yo creo que no son obvias. Jennifer Wang tiene este paper en 2016 sobre, bueno, realmente, ¿por qué deberíamos creer que lo fundamental es modalmente independiente, no? No es la única que lo ha defendido, pero es un artículo muy claro donde se rechaza o se pone en cuestión esta idea, ¿no? Pero bueno, esto es algo que se ha propuesto, que las entidades del nivel fundamental, absolutamente fundamental, no tienen vínculos modales, digamos, ineliminables entre sí. Fuera de vínculos puramente lógicos, como no ser contradictorios, etc., ¿no? Bueno, entonces esta idea de de recombinación libre, es decir, libre de requisitos o restricciones modales, es una propuesta de cómo entender lo más fundamental, pero de nuevo no es muy obvia. Bueno, regresando a las variedades de fundamentalidad, particularmente de fundamentalidad relativa, pero también puede aplicarse a absoluta. Estas se relacionan o se correlacionan con diversos opuestos sobre qué tipo de dependencia está en juego. También se ha asumido que esta noción de dependencia, además, está ligada a una noción de explicación, de modo que los objetos dependientes deberían ser explicables por aquello de lo que dependen, lo que a su vez sería más fundamental. Entonces la idea es, tenemos algo que es más fundamental que otra cosa, esta cosa menos fundamental depende de esta cosa o bien de cosas del mismo nivel, y lo más fundamental explica lo menos fundamental, lo derivativo. Lo anterior explica lo posterior, ¿no? Entonces, fundamentalidad, dependencia y explicación forman un cierto tipo de trinidad, como diría Benjamin Schneider en este artículo, a certain kind of trinity, un cierto tipo de trinidad, ¿no? Ahí está, ya de que fundamentalidad, dependencia y explicación son nociones muy cercanamente relacionadas. Fundamentalidad o prioridad también, ¿no? A más fundamental que B sería que B es anterior a B. Perdón, a A. Bueno, un, digamos, cuarto vínculo que se ha propuesto es con la noción de construcción, como la llama Karen Bennett en este libro muy importante de 2017 que se llama Making Things Up, haciendo... Es que es un juego de palabras porque es... Making things up se dice también en inglés cuando uno está inventándose cosas, ¿no? Entonces, cuando uno se inventa una historia, ya sea para mentir o para inventarse una historia, simplemente. Pero también está esta idea de hacer cosas, ¿no? Construir cosas. Entonces, el título es muy adecuado porque precisamente versa sobre esta idea de construcción y su relación con fundamentalidad, dependencia, fundamentación, de lo cual hablaremos después, etc. Bueno, entonces Bennett sostiene el principio de que si X construye al menos parcialmente a Y, entonces X es más fundamental que Y. Entonces, X construye al menos parcialmente a Y, o es parte de lo que construye Y. La idea entonces es que X es más fundamental que Y, ¿no? Y considera que cada relación de construcción define un orden de fundamentalidad relativa. Entonces, habrá distintas nociones de construcción. Jessica Wilson también habló de esto, objetando a la noción de fundamentación, de lo cual otra vez hablaremos después, pero se ha pensado que existen cosas como la meriología, ¿no? El estudio de las partes y el todo. De ahí podríamos hablar de construcción de cosas a partir de otras. La fundamentación o grounding, también se ha pensado que habla de un cierto tipo de construcción o de jerarquía. Y entonces Bennett estudia estas nociones de construcción como de partes a todo, pero no necesariamente solo esas, y piensa que están muy relacionadas con la idea de fundamentalidad, ¿no? Como dice este principio.
Si una cosa construye a otra, al menos parcialmente, entonces es más fundamental, ¿no? Entonces vemos cómo se relaciona la idea de fundamentalidad o prioridad, anterioridad, si quieren, ontológica, con ideas de construcción, de explicación, de dependencia, ¿no? De nuevo, los vínculos con modalidad son menos obvios. Esta idea de recombinación libre es menos obvia. Hay esta idea también de que, dado una base de fundamentos, ¿no? Lo más fundamental, todas las posibilidades están dadas por recombinaciones de esto, sean o no libres, haya o no vínculos o restricciones modales entre las entidades básicas. Si las hay, estos vínculos van a, digamos, darle forma al espacio de posibilidades ontológicas, pero entonces la idea es que todas las posibilidades van a estar determinadas por lo más fundamental. Esto obviamente supone que lo más fundamental es, al menos, es no contingente. Que más bien que en todas las posibilidades van a existir al menos un subconjunto de lo fundamental actualizado. Esto se contrapone a una idea que no vamos a mencionar mucho más, pero a un problema que se ha propuesto acerca de si en otras posibilidades no realizadas, meramente potenciales, podrían existir entidades básicas no fundamentales, o sea, así llamados aliens. Propiedades, por ejemplo, si en la realidad actualizada tenemos las propiedades de la física más fundamental, esta idea de los aliens sería que en una posibilidad no actualizada tuviéramos propiedades de otra física no fundamental, o quizá propiedades del dualismo cartesiano, etc., ¿no? Esto es muy controversial, así que de nuevo los vínculos entre lo fundamental y lo modal necesario, las posibilidades son mucho más difíciles de detallar, ¿no? Pero bueno, al menos con la idea de construcción, de dependencia y de explicación, tenemos un poco como los desiderata, ¿no? Lo que deseamos que nuestra teoría de fundamentalidad y de jerarquía ontológica un poco traiga a la vida o encarne en los detalles de la teoría, ¿no? Que nos dé, digamos, como que responda a estas intuiciones de que fundamentalidad está muy cercanamente relacionada con explicación, con dependencia, quizá con construcción. ¿Ok? Bien, ahora igualmente ha sido ya demasiado suficiente por hoy, así que por ahora lo vamos a dejar acá y la próxima veremos o hablaremos más sobre la noción de naturalidad de Lewis y un poco su derivado contemporáneo, que es más general, que es la idea de estructura metafísica de Sider, ¿no? La estructuralidad y algo muy importante relacionado con ello, que es la semántica metafísica. De nuevo, otras dos maneras de entender estas ideas de fundamentalidad o prioridad. ¿Ok?